Bienvenidos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy traemos un programa que se llama Leyendas de Cuba y México. ¿Cómo estás, Marco? Hola, muy bien, Aida, gracias. Buenas tardes, noches o días. Ah, pues sí, vamos a hablar hoy de leyendas de Cuba y México y no sé si quieres que expliquemos un poco cuál es la idea. Lo habíamos hablado hace algunas sesiones en nuestro aniversario del canal, donde comentamos que íbamos a empezar a hacer un poco ese recuento, la relación entre las leyendas de México con otros países de América Latina, ¿no? Entonces, hoy va a Ok. ser nuestro primer programa en el que hablemos de leyendas cubanas. ¿Qué te Ok, parece? pues sí, me parece perfecto. Vamos a estar haciendo análisis de personajes, historias, recursos, incluso que podamos encontrar similares en diferentes lugares. En esta ocasión escogimos Cuba y México porque tenemos tres leyendas, bueno, tres personajes, ¿no? Tres personajes son los que estuvimos charlando que tienen su similitud o su equivalente, por decirle de alguna manera, en México, que están allá y que están aquí en México. Entonces, bueno, Marco, tú empiezas, si quieres, a contarnos estas historias. Bueno, también creo que va a ser bien importante que contemos de dónde salieron estas historias, cómo las encontramos, cómo empezamos a ver que se tratan de seres sobrenaturales que están aquí y allá y que guardan muchísimas semejanzas. Muy bien. Sí. Pues estas historias, eh, platicando con gente de Cuba, nos refirió sobre algunos de estos personajes y bueno, no se pudo hacer en ese caso trabajo de campo directamente con la gente, pero pues fue una investigación en internet sobre las leyendas que hay en la red y ahí es donde empezaron a salir estos personajes que nos habían referido y sobre los que, bueno, ya tenemos aquí los referentes. Creo que vale la pena comentar que a partir de eso entonces, en ese sentido, vamos a ver que lo que se cuenta de estas historias es un posible origen. Esto es muy frecuente porque y esta anécdota creo que la conté alguna vez, no recuerdo si en el canal, pero bueno, la he contado en otras ocasiones. Alguna vez por medio de la UNAM, me contactó una periodista española que quería que le contara la verdadera historia de La Llorona, ¿no? Y ella quería saber la La verdadera historia de única, La la Llorona. original, la Ajá. primera. Exacto, y supongo que lo que esperaba eran nombres, ¿no? Era la señora fulana, esposa del señor tal, que vivían en la calle tal. O sea, supongo que eso era lo que ella quería escuchar, ¿no? El año, tal vez, no sé. Que Bueno, además hay versiones que sí podrían conservar rasgos así, pero aún, bueno, ya lo vas a formular tú, lo vas a desarrollar más tú, pero aunque podamos encontrar versiones que a lo mejor sí nos digan, porque yo recuerdo en mi juventud, hace no tanto como ayer, yo creo más o menos, que alguna vez me contaron una leyenda de La Llorona justamente donde sí se mencionaban calles y se localizaba en el centro de la Ciudad de México. Y épocas, por supuesto, ¿no? Pero de todos modos no podemos hablar de una sola versión, pero continúa, porque sí habrá versiones que tengan esos datos, pero aún así no podemos pensar que es la real, la original, la auténtica, ¿no? justo lo que acabas de decir tú es lo que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Y hay que entender que eso se debe a que no tenemos muy claro a veces cómo funciona la tradición oral y qué es el género de la leyenda, ¿no? Existe muchas veces ese afán historicista de hay que ubicar al personaje, la época, el lugar preciso, los datos, tiene un origen único, como decías tú, el verdadero, y de ahí salió todo, ¿no? Y la tradición oral no funciona así. La Por tradición oral supuesto no que no. funciona de esa manera. Lo vamos, por continuar con el ejemplo de La Llorona, que también lo hemos hablado en otros momentos, y es uno de los personajes, lo estamos hablando porque además es uno de los personajes que vamos a vincular con las leyendas cubanas, ¿no? En el caso de La Llorona,
hay varias historias que intentan explicar el origen del personaje, ¿no? Que si era una mujer en la colonia, que si era una mujer mestiza, o era indígena, o era española, eso puede cambiar, que se casa con, siempre es un español, eh, que puede ser peninsular, o un criollo, pero siempre es de un rango superior socialmente hablando, ¿no? Por una situación económica, social, etcétera, que sufre un desengaño, ¿sí? Entonces, Ujú. esa es la historia que se cuenta normalmente. Los detalles cambian, que si la dejó, que si le engañó con otra mujer, que si le prometió casamiento y no se casaron y terminó casándose con otra mujer de un rango De su similar misma clase social, ¿no? al Ajá. de él, etcétera. Esos detalles son los que cambian, ¿no? Bueno, hay que entender que la tradición funciona de esa manera y claro, sí, cada persona, cada informante o cada grupo social va modificando esos detalles a partir de lo que le parece importante, ¿no? Pero que además esa modificación, perdón que te interrumpa, que además esa modificación, pues tampoco es fácil de rastrear, o sea, no es como que digamos, ah, sí, claro, a la abuelita de Juan se le ocurrió cambiar este detalle. Entonces, volvemos al punto. em, la tradición oral funciona justamente a partir de la repetición, ¿no? Y esas repeticiones son irrastreables. No podemos decir, en este punto, en este año, esta persona le hizo una modificación y generó una variante distinta, ¿no? Exactamente. Y lo que comentaba entonces es ese afán historicista de tratar de buscar el documento, el dato preciso, el nombre exacto de la persona, de la calle, etcétera, lo han tenido también escritores. O sea, también en las historias que tú comentas, las que llegaste a conocer, a leer, justo son producto de eso, de escritores que en el siglo XIX, porque ahí es donde empieza el interés, estos escritores tratan de hacer esa investigación histórica y entonces se atreven a dar esos nombres y escriben las versiones de las leyendas en un estilo muy literario, muy de ellos, individual y de la época, y entonces tratan de ubicar y además es como querer enriquecer el texto agregando todos esos detalles, ¿no? Y de Sí. repente te describen la casa, los vestidos, la comida, o sea, dan tantos detalles como si fuera una obra culta de creación, de ficción, como si fuera una novela o un cuento, ¿no? Bueno, Claro, yo creo que además, bueno, te voy a volver a interrumpir, perdón, no te quiero quitar la inspiración, pero a mí me parece que también estos recursos lo que hacen es justo alejar a la tradición oral de esos rasgos que la hacen propia y que la hacen perteneciente a una comunidad. Entonces, evidentemente una comunidad no se va a aprender las ropas, la casa como era, etcétera, y eso aleja este producto literario ya de la literatura culta, por decirlo de una forma de la tradición oral, ¿no? Ya la hace diferente. Puede agarrarse ese tópico, desarrollarlo, pero la divorcia totalmente de lo que es la oralidad. justo, eso es precisamente lo que quería señalar. Y ojo, porque no es eh, no es una actitud que haya terminado en el siglo XIX No. o a principios del siglo XX, ¿no? Porque de repente tenemos autores como Artemio de Vallarispe, etcétera. O sea, es como el tipo de escritores que tomaron esas historias y las reelaboraron, ¿no? No son los únicos, porque en la actualidad sigue pasando. Lo que es muy frecuente cuando salimos a hacer trabajo de campo es que encontremos que los cronistas locales hacen lo mismo. O sea, retoman una historia de la tradición y la escriben con su estilo, ¿no? Y de repente también es un estilo así muy Muy gariboleado. rimbombante, sí, Ajá. sí. Porque Yo me creen estoy que, acordando, ajá, dime, dime. a ver, termina. No, es que yo me estaba acordando ahorita que estabas diciendo de los cronistas. Hace muchos años, cuando yo vivía allá en Tierra Blanca, el que era director de la escuela en la que yo estudié, de la escuela primaria en la que yo estudié, era después, fue cronista de la ciudad por muchísimos años. Cuando yo hice mi trabajo de tesis de la licenciatura, fui a hacer trabajo de campo con él. Fui a entrevistar justo al cronista porque era el que me podía decir también algunas de las prácticas
con respecto a la tradición que yo estuve investigando, de las prácticas más añejas, por decirlo así, ¿no? Porque pues también era una persona grande. Y me pasó su texto completo de cómo era Tierra Blanca y cuáles eran sus tradiciones y todo eso, pero Dios, ¿no? O sea, era un estilo barroquísimo, lo voy a dejar así, como que era un estilo barroquísimo, barroquísimo. Yo creo que Eh, más que barroco, nonagenario, o sea, del siglo XIX. sí, No, es que es un sí. estilo más bien muy como del siglo XIX. eh, yo creo que más bien va por ahí. Bueno, sí, tienes razón. Y fíjate que justo describía y hacía como todos estos em, trucos de escritor ya, ¿no? Para reconstruir historias prácticas, incluso algunos cantos de los que yo andaba recopilando. Y sí se podían ver dentro de sus revisiones o dentro de sus apuntes, porque él me lo pasó así como esta es la crónica de toda la ciudad, de aquí te estoy dando el compendio de toda la ciudad, ¿no? Em, que, bueno, se me fue un poquito la idea que te estaba diciendo, pero bueno, ahí se veía mucho que ya no era solamente el afán de plasmar todo lo que sucedía en Tierra Blanca, sino también de dejar ahí como un legado autoral Sí, también, claro, sí, claro. ¿no? Entonces ahí se nota muchísimo y se divorcia también todo lo otro, todo lo tradicional, bueno, de la oralidad que pudimos haber rescatado, porque cuando dice cómo se comportaban, como cuando cuenta algunas tradiciones, cuando cuenta cómo se reunía la gente, lo hace apegándose a su estilo literario. No lo hace ni tan objetivamente, no transcribe, por ejemplo, las entrevistas que también él a su vez hizo en algún momento, ¿no? Va diciéndolo todo como testimonio. Claro. Ahora, ojo con esto, hay que decirlo. O sea, hay que valorar el trabajo que hacen ese tipo de cronistas, porque si no fuera por ellos, en muchas comunidades no tendríamos absolutamente nada de información. Entonces, Claro. hay que entender esa parte. El trabajo que hacen es valioso, es importante. No podemos pedirles que trabajen como si fuera un etnólogo, un antropólogo, o como si fuera un literato haciendo trabajo de campo, ¿no? O sea, tenemos que ubicar, su trabajo tiene ese valor, está recuperando información, historias, a veces textos, ¿sí? Ah, que si no lo hacen ellos, no lo haría alguien más. Y es muy frecuente, por ejemplo, como decías tú, que sean los maestros, que sean los profesores, el maestro de primaria, el maestro de secundaria, ¿no? Que sean ellos los que tienen un poco más de escolaridad y además el interés por guardar esto, ¿no? Claro. Ya para nosotros como investigadores, nosotros sí ya tenemos que recopilar las historias con otra perspectiva. Y ahí, por ejemplo, yo quisiera decir eso, porque a lo mejor alguien de los que nos están escuchando dicen, ay, yo quiero, a ver, yo quiero hacer eso en mi pueblo, ¿cómo le hago? Bueno, Ah, claro, la recomendación en ese caso es, primero, ya podemos, por una cuestión tecnológica, ya es muy fácil grabar. Entonces, la recomendación es grabar las historias, ¿no? Y luego transcribirlas lo más fiel que se pueda, ¿sí? Esa es la mejor manera de preservar los textos, hacer la grabación y la transcripción de esas historias, ¿no? Para muchos, porque también esto pasa, por ejemplo, y en Veracruz por ahí me regalaron un libro de historias. Ahorita no recuerdo el autor, pero lo voy a poner la imagen y el nombre del autor. Es un compositor de son jarocho actual, y bueno, de música en general, veracruzano, no recuerdo el nombre, pero es bastante, bueno, es más o menos conocido, que recrea varias leyendas y lo hace en un estilo propio. Y el libro como producto es bastante bueno. La verdad es que las historias quedan muy bien. Lo que nosotros tenemos que pensar es, bueno, pero esas ya no son historias de la tradición oral, ya exacto. son la reelaboración. Y otra vez, tiene su propio valor, ¿no? Lo que no podemos hacer es confundir que ese tipo de historias son historias de tradición oral y que las vamos a tratar de esa manera. No, no, eso es lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, No, ya, y sobre todo, ajá, perdón que te interrumpa, sobre todo también pensar en que sí pueden tener, por ejemplo, en una recopilación, también podemos encontrar justamente versiones que ya estén como más estilizadas, trabajadas ya no desde la tradición oral y podemos recopilar versiones que son justamente a partir de entrevistas, ¿no? A través de las grabaciones y demás y las transcripciones. En ambos casos
estos registros nos pueden servir para hacer la investigación. No son excluyentes, solo se tiene que decir, bueno, esto se encuentra aquí, esto se encuentra acá, cuáles son las similitudes, qué podemos ver en unos, qué podemos ver en otros, ¿no? Y cómo van cumpliendo cierta función, porque ahorita que lo estabas diciendo, sí, por supuesto que son trabajos valiosísimos. Todas las entrevistas que yo le hice, por ejemplo, al cronista, a mí me sirvieron también para hablar, ¿no? De todo lo que se había hecho en cuanto a documentación en ese lugar, en la época del cronista, ¿no? Y a partir de él. Y también encontré de lo que estaba buscando otras versiones ya bien documentadas, recopiladas en cancioneros, y otras versiones que cantaba la gente o que se acordaba la gente, que estuve grabando también, que era a partir de otras cosas. Oye, pero a Podríamos, ver, para quienes no sepan, cuéntales de qué fue tu tesis. ah, yo así de qué dije, bueno, mi tesis fue sobre un son, jarocho, que es una canción de Aguinaldos que se llama Naranjas y Limas. Y entonces hay muchas versiones. Justo en la investigación, digamos que ya a partir de cancioneros me di cuenta de que hay versiones que se van hasta el sur de la ciudad, ¿no? De la ciudad, perdón, del país y a Centroamérica. O sea que no es un son que sea exclusivo de mi comunidad, aunque obviamente yo empecé pensando que sí, ¿no? Por obvias razones, porque era mi comunidad y yo dije solamente aquí pasan esas cosas bellas. Y resultó que no, pero también hay formas de practicarlo, porque también era bastante de performance ese canto de aguinaldos, ¿no? Y bueno, todas las cosas que encontré justo me permitieron construir un cancionero recogiendo las versiones de los libros, o sea, de los cancioneros, de las compilaciones que ya habían hecho algunos otros investigadores, de las que yo hice y de las que se encontraban en línea también y de las que el cronista me contó. Entonces, si hay un cancionero que está más completo, es ese que pude recopilar porque no solamente era uno u otro, sino que utilicé todas las fuentes para poder reunir la mayor cantidad posible de versiones. Bueno, muy bien, pues ya tenemos el contexto, fue tu primera tesis de muchas, ¿no? Sí, de Y, mi catálogo de tesis. ajá, y son cantos de aguinaldo, como dijiste tú, que Ujú. son en los que se pide algo. O sea, y bueno, ya cada quien ahorita de quienes estén escuchando, pues pensarán en sus regiones, en sus comunidades. Son los cantos que se cantan a fin de año en las fiestas decembrinas y en las que se pide algo, un regalo, un poco de comida, una bebida, etcétera, ¿no? Hasta antes del 25 de diciembre se canta. Exacto, y que tienen un carácter religioso, tienen que ver con la Navidad, ¿no? Ujú, Pero son en las que se están solicitando algo, ¿no? Por eso se llaman de aguinaldo. Y ujú. que las encontramos en diferentes lugares de América Latina, ¿no? Bueno, terminado ese paréntesis sobre Breve los paréntesis. cantos de aguinaldo, regresemos a las leyendas de Cuba y México, que era de lo que estábamos hablando, ¿sale? Ajá, sí es cierto. Pero bueno, Fue una breve digresión. no, pero era pertinente por lo que comentábamos sobre la reelaboración de los textos que muchos autores, escritores reescriben y le imprimen su propio estilo y bueno, el valor del trabajo que hacen muchos cronistas que aunque puedan hacer esa modificación, como decías tú, nos sirve para ubicar, no, tiene un valor muchas veces testimonial, ¿no? Saber Ujú. en tal lugar, en tal época, ya se contaba cierta historia de cierta manera, que ya habían aparecido ciertos tópicos. Entonces, aunque ya el texto como texto oral no nos funciona tanto, pero nos sirve para ubicar qué historias, con qué motivos están contándose, en qué época y en qué lugar, ¿no? Y Entonces, es cómo esa se va parte. transformando también, porque O también cómo podemos encontrar permanece. eso. Exacto. Yo, Entonces, uno de los hallazgos, y ya no vuelvo a decir de aguinaldos, fue que se fue simplificando toda la performatividad que había alrededor de ese canto. Se fue simplificando, no desapareció a lo largo de muchos años, pero sí se fue simplificando. Ya, después hablaremos de eso, pero ahorita regresamos a las bueno, leyendas. tendremos que hacer un programa sobre cantos de aguinaldo y tú serás la protagonista. Bueno, Bueno, pero queda para otro momento. Ah,
lo que comentaba yo entonces es que el origen sobre estos personajes muchas veces no queda muy claro y que tampoco incluso los nombres, ¿sí? Y vamos a empezar con la primera historia de las leyendas cubanas, que seguramente, si por ahí, ojo con esto, si por ahí hay gente, cubanos, cubanas que estén escuchando y que nos puedan aportar y nos puedan comentar, pues eso nos va a servir, ¿no? Porque la primera historia que quería que comentáramos es la de La Llorona o La Gritona, que aparentemente son dos historias diferentes, aunque las llegan también a identificar, ¿sí? La Entonces, gritona es, bueno, cuéntalas y ahorita las empezamos a comentar. bien, bueno, te voy a dar lo que yo encontré y entonces ahorita me dices qué habías tú pensado. La historia es entonces la de la gritona, que algunos llaman la gritona del Ceboruco. Esta historia la ubican sobre todo en Remedios, que es una comunidad de municipio de Villa Clara. Esto es en el centro de Cuba, es más o menos en la zona central de la isla. Bien, la historia, voy a sintetizarla para que podamos comentar, pero la historia se supone que es en la colonia, siglo XVII-XVIII aproximadamente, donde la ubican, y se supone que es un lugar que es frecuentado por piratas. Entonces, en uno de estos ataques de los piratas, llegan a la comunidad, matan a mucha gente y en una familia sobrevive una mujer joven que es muy guapa y entonces ella sobrevive. Se encuentra con el pirata, el jefe de los piratas, el, el jefe la ve, le gusta a la mujer y decide llevársela, abusar de ella, etcétera. La mujer opone resistencia y entonces el pirata termina decapitándola. Se supone que cuando le cortan la cabeza a la mujer, lo que sucede es que ella toma la cabeza, se la pone en su lugar, se la acomoda y sale corriendo. Y entonces se va a ocultar en una cueva de ahí de la región y vuelve después ya como ánima en pena, vuelve a gritar y espantar primero a los piratas que permanecen un tiempo ahí y después a los habitantes de la zona, ¿sí? Se supone que sale 4 viernes al año, que es el primer viernes de enero, el viernes de Dolores, el viernes santo y el viernes anterior a la Navidad. Entonces, lo que la gente cuenta es que, pues, en esos viernes, después de las 12 de la noche, se escucha que sale ella y a veces la llegan a ver y la llegan a ver con la cabeza en sus manos, ¿sí? Ya sea que la lleva cargando o que se la acomoda. Y bueno, esa es la historia de la gritona, que algunos llaman la gritona del Ceboruco, ¿sí? Ok. ¿Quieres comentar algo sobre esto? Me recordó a Barba Azul, Ah, pero por lo menos ella se defendió, ¿no? sí, 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 Un sí. poco. Sí, sí, porque la leyenda de Barba Azul era similar, ¿no? Tenía esposas muy bonitas, muy jóvenes y les decía, pero no entres aquí y entonces entraban y pues las tenía que decapitar y ahí tenía su colección de mujeres decapitadas, ¿no? Entonces, acá, bueno, es un poquito Barba Azul, pero ella se defendió. Y obviamente también al jinete sin cabeza, ¿no? Ujú, Que también. también en las historias que se cuentan, pues aparece sin cabeza o se acomoda la cabeza, en fin. Entonces, bueno, pueden aparecer esas variaciones. Ahora, Ujú. la característica de esta historia en las apariciones es que la mujer grita, por eso le llaman la gritona. O sea, cuando se aparece, grita, ¿no? Pero grita sin decir nada, por ejemplo, pensando, Quejándose, es un quejido, ok. es un quejido. Ujú. Entonces, bueno, ahí está eh, el primer personaje, ¿sí? Voy a contar sobre La Llorona, ¿te parece? Vamos a pasar a la Sí, historia de La Llorona.
Sobre esta que acabo de contar, bueno, hay variaciones, lo que yo había dicho, de repente ubican los nombres de los personajes, la época, algunos dan el año exacto, etcétera. Bueno, eso. Lo importante es para nosotros la historia, ¿no? De qué se trata la historia y más o menos es la síntesis que acabo de dar. Bueno, luego viene el otro personaje que es la Llorona. Y aquí lo que te comentaba es, en algunos lugares identifican como si fuera el mismo personaje, aunque las historias sean diferentes, ¿sí? Entonces, Ok. voy a hablar de La Llorona, así como aparece casi siempre, y bueno, ya vamos a pasar a comparar con la historia de La Llorona mexicana, ¿no? Sí, Bien, una de las versiones es la Llorona de la calle La Mar. Ojo, esta Llorona también la ubican en la misma zona de Villa Clara, el municipio de Villa Clara en Cuba, ¿sí? Incluso dicen, sí, es que en ese municipio está lleno de historias, de leyendas, etcétera. Pero bueno, aquí coincide, aunque la historia no. Una de las versiones de La Llorona es que era una mujer que igual ubicamos la historia en la época de la colonia en Cuba, ¿sí? Entonces era una mujer que estaba casada con un hombre de buena posición social y que él acostumbraba salir en las noches, ir a los lugares donde había otras mujeres y bueno, se pasaba las noches allá, ¿no? Entonces la mujer con celos, ya con el resentimiento, ah, busca ayuda y lo que le recomiendan es que le haga, no lo dicen así en las versiones cubanas, pero nosotros lo diríamos, que le haga un amarre. Lo que dicen es que le haga brujería, ¿no? O ujú. sea, que ese sería como el remedio, que embrujara al hombre para tenerlo sujetado a ella y que ya dejara de salir a buscar a otras mujeres. Bueno, entonces recurre a un brujo de la comunidad. El brujo la cita en un lugar apartado porque se supone que, bueno, lo que quería evitar él, pues eran las persecuciones, las represalias por el uso de la brujería, etcétera. Y entonces la mujer ah, recibe el hechizo que tiene que proporcionarle al esposo y se supone que eso va funcionando hasta cierto punto, pero de alguna manera pierde efecto y entonces ella tiene que volver a buscar al brujo, tiene que citarse otra vez con él en las noches, en un lugar apartado, para que le den más, digamos, otra dosis de lo que está dándole a su esposo, que era como un brebaje, para hechizar, ¿no? En estos encuentros alguien ve a la mujer, la delata con el esposo supone entonces que lo están engañando, que la mujer sale a ver a un amante y un día la espía, la sigue y la mata, ¿no? Entonces, bueno, la mujer ya muerta, después es el espíritu el que regresa y aparece quejándose por la comunidad. Esa es la primera versión, ¿sí? Entonces, bueno, Siento, siento que estoy escuchando a Mecano. ah, a ver, si Ay, quieres. ¿no te acuerdas de esa canción No, del Hijo sí, de la sí, Luna de sí. Mecano? Pues pasa lo mismo o sea, digo, no es exactamente lo mismo porque ella no conjura con algo, como un brujo para atrapar al hombre, pero es una mujer que está buscando cómo tener una pareja y hace un pacto con la luna. Y pues la luna le da como ese chance de decirle, bueno, te voy a mandar a este que es el más guapo, el más fuerte, el más bla, pero te voy a pedir algo a cambio. Entonces, en ese contexto de intriga y de ocultarse un poco del marido cuando tiene que entregar al hijo, pues el niño nace albino y el gitano dice, no, tú me pusiste el cuerno y pues la mata, ¿no? Es básicamente lo que narra Mecano. Pero creo yo, si mal no recuerdo, en algún momento investigué porque además
También cabe mencionar que antes las canciones eran mucho más narrativas que ahorita y este relato que se cuenta en esta canción se supone que sí está inspirado en una leyenda gitana. Bien, y que a su vez también recuerda una historia japonesa de la que después podríamos hablar si retomamos esa historia, la del Hijo de la Luna, la canción, porque hay Ujú. una historia japonesa, una historia tradicional japonesa muy parecida también. Pero eso, si quieres, ya lo vemos en otro momento, porque Sí, valdría la pena profundizar un poco más sobre sí, ese claro. tópico, ¿sí? Ujú, Ah, ahora, eh, en otra versión de La Llorona, ojo, es otra vez el personaje de La Llorona, en otra ujú. versión, lo que se dice es que el esposo muere de manera prematura, la mujer está muy enamorada de él, y entonces la mujer llorando la pena, perdón, llorando la pérdida del marido, cae al río, se ahoga, muere, y después entonces es que empieza a aparecerse en los ríos o junto a los ríos, y lo que se escuchan son los lamentos de esa mujer que a veces está hincada lavándose las manos en el río o a veces está caminando, ¿no? Pero aquí lo que se cuenta es eso, ¿no? Que no es un pleito de ellos, sino que el marido muere de manera prematura y bueno, llora de dolor, muere también y llora la pérdida, ¿sí? Entonces, esa es otra versión de La Llorona. Ah, ¿cómo ves tú? Quizá aquí lo que podamos recuperar también y que valga muchísimo la pena analizar es la presencia de ciertos tópicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la Gritona y a las dos versiones de La Llorona, si entendí bien. Bueno, no, una de las versiones no, pero la otra versión, esta última que acabas de narrar, sí aparece cerca de cuerpos de agua, ¿no? Porque al final, pues los piratas llegaban a puertos solamente, no es que anduvieran adentro en la parte de la sierra, en ningún lado, sino que estaban cerca del mar, porque estaban, pues tenían ahí su barco, ¿no? Y la otra, pues en este caso, pues va al río, llora. Recuérdame si en la versión que contaste en medio hay presencia de cuerpos de agua, o si tú la No, tienes. pero no se mencionan los ríos, pero sí una cueva o una gruta donde ella se esconde y donde se supone que se resguarda después de muerta, ya que le cortaron la cabeza. Ok. Entonces, No, 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 pero eso es que sí esa se justo es la de menciona. los piratas, ¿no? Esa es la Esa de es la los gritona. piratas. Esa es la Ajá, gritona. sí. No se menciona, pero donde hay piratas hay cuerpos de agua. Es lo Ah, que yo no, te estaba claro. diciendo. Sí, O sea, porque es pero junto al no. mar. No, yo Sí, digo de las dos versiones de La Llorona. ajá, Una es que la mata el marido porque piensa que le fue infiel. ajá. Ahí no se mencionan cuerpos de agua, creo yo. ¿O sí? No, ahí no explícitamente. Ah, ok, ok. Sí, ahí sí no, y no podemos inferir por el contexto que sí haya cuerpos de agua. Pero donde están los piratas, aunque no se diga, pues se infiere, porque la presencia de los piratas pues está cerca de las orillas, ¿no? Y acá sí, sus lamentos se escuchan cerca del río. Sí. Y acá, mira, sobre eso que preguntas, en esa versión donde el marido la mata, como viene una de las versiones que yo encontré, te voy a leer, dice, mientras algunas personas murmuraban que todos los viernes de la cuaresma salía la gritona por la noche, ojo, y primero la llaman llorona y después gritona, que es lo que te decía, de Que lo repente van haciendo, ajá, hay esa vacilación en los nombres, ¿no? Salía la gritona por la noche en forma de fantasma, viniendo desde el Tecico, que es un lugar, y por toda la calle de la Mar hasta la iglesia del Buen Viaje, pidiendo a gritos, este detalle no lo había dado yo, pero ahorita lo explico, pidiendo a gritos el bautismo de su hijo asesinado por el propio padre antes de nacer. Porque se supone que cuando el marido cree haberla descubierto y que la va a asesinar, ella le dice, oye, espérame, estoy embarazada, y al marido no le importa y la mata, ¿no? Entonces, ok. bueno, ese detalle no estaba, no lo había yo mencionado, pero
pero ahí está. Y también, así como aquí le llaman gritona, en otro lugar le llaman llorona y cuentan la historia del pirata que yo Ujú, había contado para la gritona. Por eso te digo que los nombres van vacilando, bueno, van cambiando y yo creo que aquí podríamos investigar qué tanto o si cambia por región, aunque estas historias claro. normalmente, las que yo encontré, las ubican ahí en Villa Clara, ¿no? Ujú. ¿Ves? Bueno, ahí está. Ahora, lo que tendríamos que hacer es vincular, o esto que ya contamos, relacionarlo con la historia de la Llorona mexicana, porque sí hay puntos de contacto, obviamente. Muchos, Entonces, algunos más o sea, más evidentes que otros, ¿no? ajá. No sé si por ahí crees que podemos empezar. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que sí, que vale la pena como revisar estos paralelismos que hay entre las leyendas, bueno, las lloronas de allá, la gritona y la llorona de allá, y la llorona de acá, ¿no? También.